En el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando, como todos los días, la verdad desde la revista de opinión Democracia. Vamos a dedicar unos minutos a un tema que, como dijimos esta mañana, quisiéramos sustraernos de la referencia a quien desbarató, dividió y polarizó al país, impulsó una galopante corrupción corroborada por las sentencias que ya están ejecutoriadas, e hizo tanto daño a muchas familias, polarizó, hizo lo que quiso durante esa década, pero no nos podemos olvidar, no nos podemos sustraer a propósito en coyuntura, el último dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha derrumbado otra de las tantas farsas de la década del correísmo al declarar la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano durante esa administración por la violación a los derechos de la libertad de expresión, el principio de legalidad, protección y garantías judiciales y otras vulneraciones en contra del articulista Emilio Palacio y directivos del diario El Universo, sentenciados por la justicia, a la que le metió la mano el autoritario, como él dijo en el año 2011. Todo esto por el artículo No a las mentiras para registro histórico que publicara Diario El Universo, de autoría de Emilio Palacio, el domingo 6 de febrero del 2011, y en donde, para resumir, criticara la actuación del presidente en los hechos del 30S y terminar advirtiendo que en el caso del ataque al hospital de la policía, en donde se metiera de manera prepotente el mandatario, luego de ir a desafiar a los policías del Regimiento Quito, Emilio Palacio advirtió que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Hay este fallo. Queremos dar la bienvenida precisamente a Emilio Palacio y a Lolo Echeverría con dos audios para registro histórico. El uno de esas repugnantes sabatinas, una de ellas 12 de diciembre del 2015, es decir, hace 6 años, lo que dijo el autoritario. Este es un psicópata, fungía de periodista, se autoexilió porque nadie lo persigue, nada, solito se fue tal vez por temor a su propia conciencia, pero era el jefe de redacción del periódico más grande del país y es un verdadero psicópata. Pero esto es mucho más grave porque este tipejo, este psicópata, fue jefe de redacción, fue, ¿no? Director de opinión del periódico más grande del país. Imagínense en qué manos estamos. ¿Quién nos da la información? Verdaderos psicópatas, odiadores, miseria humana. ¿Quién habla de odiadores? ¿Acaso no sembró todo esto este señor? Pero vean ustedes, parte del artículo es cuando refleja Emilio Palacio lo que sucediera el 30S. Y sobre esto es bueno decirlo. La CIDH considera que la sentencia condenatoria impuesta al escritor por el supuesto delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y la sanción civil impuesta constituyeron una violación a la libertad de expresión. Otra muestra más del sainete que constituyera el 30S. Primero habló del secuestro del presidente, sin fundamento, sin guardar las apariencias. Quienes algo hemos estudiado de la seguridad, podemos decir que él no estuvo secuestrado jamás, estuvo retenido. Según el propio testimonio de quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hay un libro, testimonio de un comandante, el general Ernesto González. Vean ustedes, para registro histórico, lo que él seguía dirigiendo el país, supuestamente secuestrado. El presidente está gobernando la nación desde el hospital, y tiene razón Freddy, todo el día estaba en contacto en todos los sectores de la patria, no saben cuán agradecido estoy. Esta es la farsa que vivió el Ecuador, y por ello lo condenaron a Emilio Palacio, que en su oportunidad siempre escribimos y nos solidarizamos. ¿Qué siente Emilio Palacio con este fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días, Lolo, un saludo a la distancia también para los radioescuchas de la Radio Democracia. Bueno, obviamente es una gran alegría, una gran satisfacción, se terminan 10 años de sobresaltos, de inseguridad, ya de manera definitiva. Es sobre todo, yo creo, un premio, una medalla para mi familia, que es la que más sufrió todos estos acontecimientos,
desde el chiquito que tuvimos que arrancarlo de su escuela, de su barrio, de su casa, de su familia, traerlo a otro país donde se habla otro idioma, donde no conocíamos a nadie, y tuvo que aguantarlo. Y mi esposa y mi hijo mayor, a pesar de ser mayores, también fue todo una situación de angustia. Entonces, yo creo que esto es una medalla para ellos y para ellos mi homenaje. Pero yo creo que también es un triunfo para los defensores de la libertad de expresión, porque la sentencia aclara cualquier duda que pudiese existir en el sentido de que los periodistas tienen derecho y libertad para criticar, opinar, censurar, denunciar a un funcionario público. No existe eso de que porque tú me criticaste, porque tú me denunciaste, te vas a la cárcel. Eso no existe. Eso es como la prisión por deudas, desapareció hace años. Hoy en día, los periodistas no quiere decir que no estamos sometidos al cumplimiento de la ley, pero son una serie de leyes que ya existen. El Código Penal es la más importante de todas. ¿Por qué hacer una ley aparte para dedicatoria? La Corte Interamericana ordena que todos esos instrumentos legales se reformen, se actualicen en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ordena a la Corte Nacional o a las instancias del Poder Judicial del Ecuador que borre, elimine, haga desaparecer la sentencia en mi contra, porque Correa nos perdonó, asustado ante la solidaridad internacional que se levantó en aquella ocasión. Era imposible de creer que por un acontecimiento en Ecuador se moviera tanta gente, los periódicos New York Times, Le Monde, todos los periódicos de América Latina, todos los periódicos de Colombia publicaron el artículo el mismo día, lo reprodujeron. El famoso filósofo Fernando Savater reunió a 100 intelectuales para rechazar. Fue una cosa abrumadora, y entonces se asustó y se echó para atrás. Pero la sentencia ahí quedó. Es decir, en mi pasado judicial, si usted lo averigua, yo sigo siendo un condenado por haber cometido un delito, lo cual constituye pues, una ofensa para la honra de cualquier persona. La Corte dice, eso lo tienen que borrar y sacar y eliminar completamente. Lamentablemente hay otra sentencia. Ustedes recordarán que a mí también me demandó Camilo Samán, que también me perdonó a última hora porque se enteró de que la segunda instancia me iba a dar la razón, pero la sentencia de primera instancia está ahí. Y yo también tengo presentada ante la Comisión Interamericana una queja por ese motivo. Pero bueno, todo esto son triunfos Claro, para todos. si me permite, Emilio, a propósito de lo que señala, para registro histórico, recordamos lo que Diario El Universo el sábado 27 de marzo del 2010 publicaba. Porque no podemos olvidarnos, la jueza temporal, eso se acostumbraron a hacer, la jueza temporal del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Guayas, Carmen Alicia Argüello, impuso la pena de 3 años de prisión y el pago de $10,000 por costos procesales a Emilio Palacio, editor de Opinión del Universo. Es decir, esto no se puede olvidar lo que fue el antecedente para que el autoritario hiciera, Emilio. Me ha hecho acuerdo de la jueza Argüello, que en algún momento del juicio, pausa, nos dijo que ella era descendiente de los príncipes de la tribu Cañari. No sé qué quería, pues parece que quería impresionarnos, y cuando dictó la sentencia fue una vergüenza. Usted lea esa sentencia y lo va a ver. Pero ese fue un juicio que me hizo Camilo Samán por orden de Correa. Samán al día siguiente de mi artículo dijo que no, que a él eso no le hacía nada y que no me iba a demandar. El sábado va a la sesión con Correa, el programa sabatino, y Correa le dice, demándalo, en público, el presidente dándole una orden al presidente de la Corporación Financiera Nacional. El día lunes a primera hora, Samán fue y me demandó. Ganó con la princesa Cañari la primera instancia. La segunda instancia, los jueces estaban reunidos y se filtró
la información de que me iban a dar la razón a mí. En ese momento Correa no controlaba todavía la función judicial como luego lo hizo. Y entonces a Man también le llegó el rumor y fui a la audiencia, y antes de que comience la audiencia se levantó y dijo que su padre en su lecho de muerte 4 meses atrás le había pedido que me perdone. Demoró 4 meses en cumplir la promesa a su padre, pero me perdonó. Y bueno, también fue un triunfo muy importante, pero esa sentencia está allí. Claro, Yo quiero que se la borre. Claro, para el registro histórico, la jueza Argüello declaró, entre comillas, autor de una concurrencia de delitos contra la orden, injuria calumniosa y de injuria no calumniosa grave a Emilio Palacio. Pero quisiera consultarle, como empezó diciendo Emilio Palacio, el tema, el triunfo de la familia, pero no solo de su familia, Emilio. En el Ecuador, para el registro histórico, en las últimas semanas, la justicia ecuatoriana, varios policías que estuvieron en la cárcel, dados de baja de la institución, destruidas sus familias y que vivieran un drama humano, fueron reivindicados por la justicia en las últimas semanas al revisarse sus sentencias condenatorias de manera definitiva y declararles inocentes. Pero la pregunta es, ¿quién les repara el daño que les irrogara ese régimen abusivo del poder? Emilio. Bueno, sí, efectivamente, esas disposiciones judiciales de los últimos días yo las celebré, motivo de una gran alegría. Hay cosas que faltan por hacer. Todavía hay rezagos. El policía Nelson Puentestar le dispararon. Todavía tiene la bala al lado de la columna vertebral. Perdió su empleo y no tiene manera de ganarse la vida. Anda rogando a ver quién le puede dar alguna cosa y hasta este momento no hay ninguna reacción. Y así como él, otros. Y hay además otros que no son policías, como Carolina Astudillo, que la condenaron a 17 años de cárcel. 17 años, una secretaria, porque supuestamente había cumplido la orden de su jefe de hacer una transferencia 3 o 4 meses antes, 3 años, perdón, antes de que todo el problema estallase. Entonces, que tampoco el jefe le dio la orden. Yo he revisado todos los documentos, he revisado todo el juicio, tengo ya un libro preparado sobre la persecución a Carolina Astudillo, que espero publicarlo dentro de poco. Y la corte que se reunió para revisar volvió a ratificar una cosa increíble, una barbaridad, que hayan ratificado esa sentencia. Nosotros los periodistas estamos obligados a recordarle al país el caso de Carolina para que pase lo mismo que con Carolina Llanos, esa mujer valiente, la esposa de Galo Lara, que tantos años en la cárcel y que finalmente logró su libertad para alegría de todos nosotros. Efectivamente, no se pueden olvidar esos hechos. Y también hay que decirlo que todavía quedan rezagos correístas en la función judicial. Quiero dar la bienvenida al licenciado Lolo Echeverría. ¿Cuál es su lectura de esto que ha ocurrido con este fallo condenatoria contra el Estado ecuatoriano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la actuación del presidente Correa contra Emilio Palacio? Buen día, Miguel. Primero un saludo y una felicitación a Emilio. Una felicitación porque ha obtenido justicia que le fue denegada por jueces cobardes en el país, pero también un agradecimiento por la defensa que ha hecho de la libertad de expresión con una carga, un precio tan alto, 10 años de sufrimiento y de lucha en las cortes también. Bueno, eso nos atañe a todos los ecuatorianos y más a los que estamos en el ejercicio del periodismo. Así que muchas gracias y felicitaciones, Emilio. Gracias, Lolo. Respecto de este fallo, me parece a mí de trascendental importancia, Miguel, porque en primer lugar es la primera condena histórica al régimen dictatorial. Ya no podrá decir que es persecución política. Es un fallo internacional que ha tardado muchos años, que ha sido
deliberado con mucha paciencia, investigado a fondo y que ha terminado en una condena a ese régimen por violar la libertad de expresión. En segundo lugar, porque se hace justicia a los medios de comunicación y a los periodistas. Ahora, por supuesto, se espera que también haya la reparación y, si es posible, también la repetición. Con eso concluiría debidamente la justicia. Y además es de importancia para la región, Miguel, porque estamos rodeados de populismos nuevamente. Y los populismos lo primero que hacen es afectar la libertad de expresión, limitar la libertad de los ciudadanos, atemorizar a los ciudadanos. Bueno, este fallo lo que indica es que el ciudadano, el periodista, los funcionarios afectados tienen a dónde acudir. De manera que todos los que están sometidos a estos regímenes autoritarios saben que con este fallo se les abre una puerta para reclamar justicia. Y también queda para la jurisprudencia, para nosotros los ecuatorianos es fundamental tener un fallo, un antecedente que nos permita esclarecer cómo debe entenderse el ejercicio de la libertad de expresión y apelar a ese fallo cada vez que cualquier gobierno atente en contra de la transparencia y de la libertad de información, Miguel. Dice Lolo Echeverría que hay que hacer la repetición, efectivamente, y aquí quiero decirlo por unos tweets que escribiera en las últimas horas, el autoritario, como todo populista y demagogo que no reconoce nada y persevera en las falacias y vende mentiras, resulta que la culpa del fallo de la CIDH, en la que trabaja un cercano ex colaborador de él y que perteneciera a la cuestionada Corte Constitucional denominada cervecera, la falla es del procurador por no haber defendido lo indefendible. ¿No es una audacia el sostener eso, Lolo? Por supuesto que sí, pero además es absolutamente falso, porque ya señalé que esto ha llevado muchos años, mucha paciencia, por jueces que son reconocidos internacionalmente, de manera que no se puede apelar a subterfugios como esto de que hay persecución política o de que no ha tenido defensa. Claro que ha podido defenderse y ha ejercido la defensa, de manera que este es un argumento falaz y yo creo que nadie va a tomar en serio ese argumento. Emilio Palacio, el proceso de repetición. La propia Constitución quisiera aprobar en Montecristi el autoritario, dice artículo 11, numeral 9, inciso 3, el Estado ejercerá, y esto es mandatorio, no es discrecional, ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Pero cuando uno lee la Constitución en el Ecuador, no ha habido éxito con los juicios de repetición. Y voy a recordar para registro histórico, hubo un caso de un francés, Domingo Tibi, que hubo negligencia de la justicia en la Corte de Guayaquil y se le sancionó al Estado ecuatoriano con el pago a 382.000 euros, recuerdo, alrededor de $500.000 en la época, y no hubo juicio de repetición. Siempre le preguntaba al procurador de entonces, por el año 2009, al doctor Diego García Carrión, ¿qué fue del juicio de repetición? Nunca hubo una conclusión. ¿Qué piensa del juicio del derecho a la repetición, Emilio Palacio? Bueno, la Corte, como ocurre en estos casos, ordenó además una reparación material. Es una cantidad de dinero que de ninguna manera alcanza a cubrir lo que fue para nosotros estos 10 años. Nosotros perdimos la casa, automóviles, nos tuvimos que comer los ahorros, nos endeudamos, ya estamos saliendo de algunas deudas, pero todavía quedan otras. Yo diría que lo que nos han dado, lo único que hace es nos devuelven la casa. Con ese dinero podré comprar una casa para que mi esposa
y mi familia tengan una casa donde, como legado mío. Pero ese dinero no lo tiene que pagar el Estado ecuatoriano ni el pueblo ecuatoriano. El Estado ecuatoriano lo que es un intermediario. Es decir, nos da a nosotros el pago correspondiente a esa indemnización y casi al mismo tiempo le pasa la factura a todos los responsables de estos eventos. Ahí habrá, entre ellos mismos, creo, se van a pelear de quién es el responsable final, pero tienen que pagarlo. No hay por dónde. El hecho de estar en otro país no lo salva porque entonces se dictamina que hay el no pago de una deuda y se inicia otro proceso legal para el cobro de esa deuda que podría terminar en una declaración de insolvencia, que es casi como peor que pagar, porque uno queda muerto civilmente y le nombran un tutor para que le diga qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero claro, yo creo que no va a pagar, se hará el loco porque lo que no puede él dejar es ese amor que tiene por el dinero, pero el pronunciamiento de la Corte tendrá que ser acatado en ese sentido por el Estado y pasar de la repetición. Usted, Miguel, acaba de recordarlo, lo dice la Constitución. No hay pretexto para no hacerlo. Consecuentemente, usted aspira a que el procurador Íñigo Salvador tome de inmediato el inicio de este derecho a la repetición, que tendrá que ser llevado por el nivel de fuero en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, yo no sé qué haga el procurador, ¿no? Espero que el Estado lo haga, por supuesto, y espero también que sean consecuentes, porque a veces inician los procesos y luego los dejan a medias. Ahora que vayan claro, hasta el él final. Es el abogado del Estado, ¿no? El procurador. Claro, él fue el defensor de Correa en el juicio. Técnicamente, él lo que hacía era defender lo que hizo Correa. Claro. ¿Cómo lograr, Lolo Echeverría, que se cumpla con el derecho de repetición que la Constitución consagra, y no solo para quien ejerciera el poder, sino fiscales, jueces, quienes actuaron en todo esto? Sí, Miguel, no hay justicia sin reparación. Y por eso, claro, me alegro de que la misma Corte establezca la obligación de reparación por parte del Estado ecuatoriano. Eso es lo justo y lo correcto. Pero la reparación hasta cierto punto encierra cierta injusticia en cuanto que paga el mismo pueblo ecuatoriano si es que no se aplica también la repetición. Bueno, se haga o no se haga, la reparación es correcta. Pero ahí está también el deber de la prensa ecuatoriana y el deber de los ciudadanos de exigir a los funcionarios el aplicar la repetición para que los culpables no solamente sientan la censura moral, sino que también tenga consecuencias reales. El no tener la repetición significa hasta cierto punto la impunidad de los culpables, porque entonces resulta fácil para los gobernantes aplicar sanciones cuyas consecuencias pagan los gobiernos que vienen o el Estado ecuatoriano, en definitiva el pueblo. Entonces la repetición es absolutamente indispensable para que la justicia sea completa. Y yo espero que todos sigamos ejerciendo esa presión a los funcionarios, a la propia justicia, para que concluya este caso con el ejercicio de la repetición. Emilio Palacio, decíamos también, aparte del dictamen, el fallo de la Corte Interamericana, invocamos que ojalá esta sentencia de la CIDH abra los ojos a organismos internacionales, a la propia Interpol, abogados y actores del exterior que viven comidos del cuento
de la supuesta víctima de persecución política y así han legitimado la sentencia condenatoria por corrupción y delincuencia organizada, que fue el caso Sobornos. Porque ese fue el argumento. A mí me bloquearon cuando iba a ser candidato, pero es bueno para registrar quiénes fueron ágiles en la justicia, Emilio. Usted publica el artículo el 6 de febrero del 2011, domingo. La sentencia de primera instancia el 20 de julio, es decir, en menos de 6 meses le sentencian a Emilio Palacio y se confirma el 22 de septiembre. ¿Allí no hubo agilidad de la justicia para condenar a Emilio Palacio? Mire, yo hice, cuando lo condenaron a Correa, un cuadro comparativo, porque el señor me dijo que nunca había un juicio ido tan rápido y que a las corridas lo habían condenado. Y entonces hice un cuadro comparativo y mostré cómo el juicio contra mí y contra los señores directivos del diario de eso fue de una velocidad impresionante con respecto a la de él, que también efectivamente no demoró, pero porque el sistema penal ecuatoriano técnicamente dice unos plazos que son razonables. En el caso de Correa le aplicaron esos plazos. En mi caso no aplicaron esos plazos, sino el plazo de mañana a todo. El juez Paredes, de primera instancia, termina la audiencia final, nos levantamos todos, nos vamos, y el juez supuestamente se fue a su escritorio y se puso a escribir una sentencia de 150 páginas después de haber leído no sé cuántas páginas tiene ese juicio, creo que 5.000, una cosa así, porque él acababa de asumir como juez, no venía como juez anterior, entonces no sabía nada del juicio. Ahí se enteró, leyó todo y escribió la sentencia, y al mediodía del día siguiente presentó la sentencia. Eso sí es escribir rápido. Ese sí le ganó a cualquier secretaria en un concurso de mecanografía porque barrió todos los récords. Pero claro, luego se demostró que lo que en verdad había pasado es que le habían llevado una memoria portátil, un pendrive, con la sentencia ya redactada completamente. Claro. El famoso Chucky 7, ¿no? El famoso Chucky 7. Él lo dice en un video que está puesto en internet, reconoce, sí, me trajeron y me prometieron que me ratificaban como juez y yo aceptaba. Y solamente le hizo un cambio a la sentencia. Correa, usted recordará que originalmente pedía $80 millones. El juez dijo, no, mucho dinero, $40 millones, está bien. El universo no vale $40 millones, y la casa que yo tenía en ese momento y que la perdí, por supuesto que no llegaba ni a la sombra de esa cifra. Lo que hubiéramos tenido que hacer los señores Pérez y yo es llevarle las llaves del universo, llevarle la llave de mi casa y decirle, ahí queda, señor. Ese era el objetivo de Correa. Además hay que decirlo, ¿eh? Estaba la persecución política, estaba el odio hacia los medios de comunicación, pero también estaba el deseo de convertirse en el dueño del mayor diario nacional. Se le hicieron los ojos así cuando su abogado le hizo la propuesta. Recuerde usted que no tuvo ningún reparo en demandar al Banco Pichincha y conseguir $600.000. Una cantidad impresionante de dinero. ¿Por qué? No le importó la vergüenza de como presidente ir a sentarse ante los jueces a mirarlos a los ojos antes de que dicten sentencia. Más allá del fallo histórico de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como bien decía Lolo Echeverría, que queda para el registro en nuestro país, la parte humana, Emilio, ¿qué hace y cómo ha vivido estos 10 años? Bueno, yo he continuado con mi labor periodística, he publicado, he hecho videos, me siento muy satisfecho de esa labor porque incluso le di al país primicias informativas, primicias que nos hacían enojar a los gobernantes. Yo, por ejemplo, mostré el vuelo de un avión que no se había registrado hacia Qatar, donde no había pasajeros, donde no había manifiesto de carga. ¿Qué fue a hacer el avión presidencial a Qatar? Eso la investigación posterior lo tendrá que decir.
Usted también recordará que yo denuncié la captura de unos aviones que traficaban con droga de una familia y de unos funcionarios muy cercanos al presidente. Se enojó, se puso furioso, me dijo que yo lo había insultado, y él con los dueños de esa empresa me demandaron. Ese juicio todavía está ahí pendiente. Esos señores ahora están presos en la cárcel. En Ecuador los declararon culpables de lo que yo había dicho y están en la cárcel. Entonces, como resultado periodístico fue increíble. Como resultado financiero fue un desastre completo, Miguel, porque yo intenté vender publicidad para esta labor mía, y los empresarios, incluso mis amigos, me decían: Emilio, mira, yo te ayudo, pero no me saques, porque donde me sacas me cae el SRI, me cae el Seguro Social, me cae el Ministerio del Trabajo. Entonces, empecé a recibir donaciones en secreto. Aquí en Estados Unidos eso es muy común, que hay medios que viven de la donación de sus lectores. Bueno, yo lo tomé así. En realidad era una ayuda generosa de gente que quería, se sentía que había que defender esta lucha contra la libertad de expresión. Y con eso, como te digo, mientras gastamos todos los ahorros, mientras vendimos la casa para poder vivir, mientras nos endeudamos y llegamos con las completas, ¿no? Todavía espero que ojalá que adelanten la reparación, porque no tengo mucho margen en este momento. Lolo Echeverría, ¿cómo lograr que esta sentencia se agilice frente a ese drama humano también, que hay que decirlo, en lo económico? Porque asfixió a Emilio Palacio, como asfixió a los policías que fueron a la cárcel y ahora han sido declarados inocentes. No, aquí tiene que ejercer una presión importante el periodismo, porque es cierto que suele suceder que los hechos dramáticos se comunican y se repiten y duran varios días, pero los resultados a veces suelen ser muy fugaces. Y hay el riesgo de que este resultado, este fallo de la Corte sea fugaz. Ya se sacó la noticia y se olvida. No hay que olvidar esto, sino que hay que presionar. Por eso es importante que se siga insistiendo en la reparación, en la repetición y también en otras consecuencias. La aplicación de este fallo también a todos los gobiernos a ser actualizado, porque todavía tenemos nosotros expresión. Tenemos el artículo 18 de la Constitución vigente, que establece el derecho del Estado a establecer dónde está la verdad. Eso es contrario a la libertad de expresión. Y no veo a mucha gente que esté preocupada de eliminar, de declarar esto al margen de los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Y también, bueno, el hecho de que la prensa haya recibido esta sentencia también es importante, porque la prensa, los medios tradicionales están en malas condiciones, están en problemas, ha bajado mucho su capacidad financiera, y uno puede creer erróneamente que se reemplaza la posibilidad de estar bien informado como país con las redes sociales, pero eso no es verdad. Las redes sociales están repletas de opiniones, de verdades relativas. Los medios tradicionales tienen una experiencia, 100 años de experiencia, que implica entonces, ciertos procedimientos, cierta calificación de la información, mecanismos de verificación. Y bueno, también es una organización completa que atiende a múltiples sectores y que tiene también código de ética, etcétera. Entonces, no se puede desdeñar la importancia de los medios tradicionales por la existencia de redes sociales. A todo esto va a ayudar, en definitiva, el debate sobre la libertad de expresión es siempre vigente.
Y mecanismos como la vigilancia de que se cumpla lo que ha establecido la Corte, es importante entonces para mantener vigente la libertad. Como bien dice, Miguel, sí, Emilio. perdone que lo interrumpa, como yo le había anunciado, tengo un compromiso previamente adquirido y tengo la obligación de retirarme para cumplir. Tengo que ser serio también con estas personas. Yo quiero agradecerle a usted, quiero agradecerle a Loro por todo lo que se ha dicho y espero que volvamos a dialogar porque Radio Democracia para mí es uno de los baluartes de esa defensa de la democracia con su director, un hombre de tanta valía y todo su Sí, personal y por Gonzalo supuesto Rosero de ti Chávez, también. que ha hecho mucho, sí, que Sí, y también fue por supuesto de ti perseguido también. y nos solidarizamos Así siempre es. con eso. Así pues. Gracias, Miguel, ¿no? Muchas gracias a Emilio Palacio por participar en la revista de opinión Democracia Buscando la Verdad. Quisiera concluir con Lolo Echeverría y que el tema de fondo hablaba Lolo sobre la importancia de dejar para el Ecuador este antecedente con el dictamen de la CIDH. El Estado reconoce la responsabilidad por la violación a los derechos del principio de legalidad, según la Corte Interamericana, a los derechos del principio de legalidad y no retroactividad y a las garantías judiciales, la protección judicial. Y en consecuencia concluye este dictamen que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, 9, 13, 22, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Es decir, esto queda para que, como bien decía Lolo, esto no se vuelva a repetir en la historia ecuatoriana. Sí, por supuesto. Mire, siempre existió la Convención Interamericana sobre libertad de expresión, sobre derechos humanos, y siempre debió aplicarse. Lo que hemos tenido es un gobierno dictatorial, como decía, que violó sistemáticamente la libertad de expresión. Afectó mucho porque todos los gobiernos dictatoriales tienen temor a la verdad, huyen de la transparencia, pero siempre estuvieron vigentes estos instrumentos. Por eso es verdad, Miguel, que no se necesitan leyes especiales para defender la libertad de expresión. El Ecuador ha firmado instrumentos internacionales que son claros y explícitos, que son los que se han aplicado para emitir este fallo. De manera que basta con que el Ecuador cumpla la obligación que tiene de cumplir esos acuerdos. El hecho de que existan leyes especiales o tribunales especiales, como puso el correísmo, lo que hace es ocultar esos instrumentos internacionales que permiten entonces establecer estándares generales para todos los países. Este fallo lo que va a hacer es recordarnos y tener a la mano para poder apelar a él, para tener los argumentos para proteger la libertad y para apelar por la transparencia, Miguel. Con este fallo también va a obligar a la Asamblea, ojalá pudiera actuar responsablemente para la aprobación de la nueva ley de comunicación, eliminar tantos artículos de esa ley oprobiosa de junio del 2013, Lolo. Sí, por supuesto, pero me parece a mí importante como tema de debate en la Asamblea. El tema de debate consiste en señalar que el Ecuador tiene que cumplir, tiene obligación de cumplir los acuerdos internacionales que ha firmado y que la Constitución no puede oponerse a esos acuerdos, porque la propia Constitución establece que en materia de derechos humanos prevalecen esos acuerdos por encima de la Constitución. De manera que es importante que en el Ecuador se establezca esta verdad y se inicie el debate en el sentido de que no es necesario ninguna ley adicional ni son necesarias aclaraciones. Basta con la voluntad política de los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo,
la voluntad política de cumplir los estándares internacionales sobre libertad de expresión a los cuales se ha comprometido como Estado. Y la Constitución también debiera adecuarse a estos fallos que sientan precedentes en la justicia latinoamericana. O que contradicen a esos principios, como el artículo 18 que acabo de citar. Ese artículo dice que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero que tiene que ser oportuna, contextualizada, que tiene que ser, establece una serie de calificativos. Claro, condiciona, y eso no puede ser condicionado. No puede establecerse condiciones de esa naturaleza, porque además, ¿quién establece cuando es oportuno? El gobierno de turno. Esto es un absurdo. De manera que ese artículo es absolutamente contrario a todos los principios sobre libertad de expresión a los cuales se ha comprometido el Estado ecuatoriano en los instrumentos internacionales. Bien, como siempre, gracias a Lolo Echeverría por ilustrarnos en un tema de importancia. A veces no se digiere lo que significa la libertad de expresión y solo se añora cuando se la pierde, como fue con el gobierno del autoritario, hoy prófugo en la justicia. Lolo, muchas gracias, felicidades y un gusto siempre dialogar con usted. Igualmente, Miguel, un saludo, hasta luego. Muchas gracias. Cerramos con esto la revista de Opinión Democracia. Queremos reiterar nuestro deseo respetuoso de unas felices Navidades, un próspero año nuevo. Recuerden que construiremos un país mejor con nuestras actuaciones. No esperemos que nos den haciendo. Quiero agradecer también a los miles de oyentes, seguidores de la revista de Opinión Democracia, que volveremos renovados en enero, el lunes 3 de enero, para seguir buscando la verdad. Es fundamental esta tarea que hemos venido cumpliendo por ustedes, por nuestros miles de oyentes, por el país. Y recomendar finalmente el programa Controversia en Escena de este sábado por Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Vamos a hacer un balance de cómo rescatar los valores morales y éticos en medio de la crisis institucional que vive el Ecuador, la mala práctica de la política y la indiferencia ciudadana que debemos reconocer. Invitados el doctor Carlos Quirós, académico, psicólogo, exdecano de psicología, la doctora Rocío Rosero, activista e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, y el doctor Roberto Proaño, un médico y pastor evangélico. Les agradecemos y les reiteramos felicidades, una feliz Navidad, próspero año nuevo, y les recomendamos, ya viene el show de la papaya a través de Exa FM. Reiteramos, seguiremos buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¡Ey! Sonríe.